Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. ¿Cómo puedo discernir o cómo puedo saber la voluntad de Dios? O la voluntad de Dios para mí. Fíjense que es una pregunta que presupone una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, Dios tiene una voluntad para ti y para mí. El tema es cómo yo puedo saberla, cómo puedo conocerla. Y obviamente una vez sabiéndola, cómo seguirla. La mayoría de la gente dice de vez en cuando, me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mí respecto a tal situación. A veces estamos en una disyuntiva, los jóvenes, por ejemplo, ¿qué debo estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué querrá Dios para mí? O a veces en la elección de la pareja. Ese novio será con el que me voy a casar, esa novia será la que Dios quiere con la que yo me case. Y a veces tenemos muchas dudas y queremos saber la voluntad de Dios en ese sentido. A veces sencillamente, o no sencillamente, que es la parte más crucial, es el buscarle sentido a la vida, que se relaciona un poco al tema anterior. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cómo le puedo dar sentido a mi vida? En algún momento todos hemos tenido ese, como le llamaríamos, ese conflicto existencial. Y quisiéramos decirle que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, es posible conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando allí por los colosenses y dice que él no cesa de pedir que ellos sean llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad. Y dice el verso 10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y algo parecido le dice a los Efesios, Efesios capítulo 5, dice, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el verso 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios tiene una voluntad. Él tiene una voluntad general y tiene una voluntad particular con cada uno de nosotros. Y Él quiere que la conozcamos porque es posible conocerla, amigos oyentes. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que es posible que la conozcamos. Fíjense cómo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice, pueden comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios. Dice, es agradable y perfecta, pero podemos comprobarla. Así que queremos decirle a los amigos que nos escuchan hoy, que sí, aquellos que tienen esa pregunta, si se puede o no discernir o saber la voluntad de Dios, la respuesta es que sí. Y le vamos a dar algunos consejos, algunas guías que le van a servir de parámetro para usted resolver esa duda si la tiene. Y obviamente nosotros creemos en un Dios que se ha revelado en su palabra. Y la palabra no solamente habla de Dios, sino que también habla de lo que Dios quiere para ti y para mí. Segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice que en el verso 15, que él desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice en los versos siguientes, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero también podemos a través de ella saber la voluntad de Dios para mí. Así que si tenemos esas dudas, en la Biblia podemos encontrar las respuestas claras con relación sobre este tema. Y para ello es necesario, obviamente, una consagración completa a Dios. O sea, usted quiere saber la voluntad de Dios. Bueno, está en la palabra de Dios, pero obviamente usted tendrá, y el hermano Fabio ahorita en el mensaje
en Palabras de Vida podrá enfatizarle más ese tema, pero usted tendrá que entregarse a Cristo, tendrá que obedecer el Evangelio. Debe haber una entrega total al servicio de Dios. Y Romanos, capítulo 12, a partir del verso 1, dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para usted conocer la voluntad de Dios, la cual es posible conocerla, debe haber una entrega. Dice el texto: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, a partir del verso 41, nos hace saber otro detalle, y es que tenemos que tener un compromiso de hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que no sea solamente una información, sino que tú descubras cuál sea la voluntad de Dios con la finalidad de cumplirla, aun cuando tú entiendas que no es algo agradable. Y lo digo refiriéndome a lo que pasa en Lucas capítulo 22, porque allí vemos al Señor Jesucristo en Getsemaní orando al Señor por lo que le habría de sobrevenir. Él iba a ser muerto en la cruz y antes de eso iba a ser humillado, golpeado. Y él se aparta y ora, y dice que en su oración él decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que el Señor Jesucristo estaba pidiéndole a Dios: Señor, esto que me viene es difícil, si es posible quítamelo, pero si he de sufrirlo, pues que se haga tu voluntad. Entonces, una vez nosotros descubramos cuál es la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a hacerla, incluso si no es lo que nosotros esperábamos. Sí, porque a veces nosotros tenemos una idea de cosas y Dios tiene otra diferente. Ustedes recordarán el caso de Naamán, un hombre leproso, un hombre sirio, ¿verdad? Leproso, un general. Él va donde un profeta de Dios, en este caso Eliseo, y él va con un esquema en su mente. Él dice: bueno, cuando yo llegue allá, él va a poner, saldrá luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Eso decía él. Él tenía un esquema de cómo iban a hacer las cosas. Y resulta que cuando él llega con todos los regalos que llevó, una carta de recomendación del rey, etcétera, y se para frente a la puerta del profeta Eliseo, él lo que hace es que envía un mensajero, ni siquiera sale, le dice: ve dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y el hombre obviamente se enojó porque así no fue como él lo concibió. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea concebida que definitivamente es diferente a la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que la voluntad de Dios es algo que nosotros no imaginamos en nuestra mente. Sin embargo, en su palabra, Él tiene un destino distinto para nosotros, que obviamente, aunque a nosotros no nos agrade, tenemos que obedecerlo, tenemos que seguirlo. También a veces necesitamos sabiduría, necesitamos que Dios nos guíe en ese camino, porque la palabra nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que necesitamos sabiduría, pero esa sabiduría podemos pedírsela a Dios. Santiago capítulo 1, verso 5, dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en este camino de descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es el propósito de mi vida, o sea, a qué Dios quiere, a qué Dios me ha llamado, en ese propósito, en ese camino, ¿verdad? Vamos a tener que pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para que nosotros podamos descubrirlo. Y otra cosa, debemos considerar la dirección del Espíritu Santo. Obviamente nos estamos refiriendo a personas que ya han nacido de nuevo. Considere la dirección del Espíritu Santo. Aquel que ha sido bautizado en Cristo, que ha nacido de nuevo, obviamente tiene el Espíritu Santo en él. Y Romanos 8:14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que tenemos que hacer caso
a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida para poder nosotros ver la voluntad de Dios para nosotros, a qué Dios nos ha llamado, qué Dios quiere de nosotros. Y otra cosa importante, cuando descubras cuál es la voluntad de Dios para ti, hazla. No te quedes con la información, bueno, ya yo sé, pero hay gente que dice, Dios me ha llamado para un propósito y yo sé cuál es. Él me ha dado unos dones que yo sé que con eso debo servirle, pero no están en los caminos de Dios. Entonces, de nada le sirve. El Salmo 143, verso 10, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de gratitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Y yo creo que esa es una actitud que todos debemos tener. Señor, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres. Ayúdame a cumplir con el propósito que tú has designado para mí. Marcos 3, verso 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así considera el Señor Jesucristo aquellos que hacen la voluntad de Dios. En un momento donde su madre y su hermano le estaban buscando. Mira, ahí están tu mamá y tus hermanos y te buscan. Y él dice, aquí está mi madre y mis hermanos. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que hacen la voluntad de Dios. Así considera el Señor de importante que hagamos su voluntad. Entonces, para ir ya redondeando la idea, la pregunta es, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mí? ¿Se puede discernir? Ya hemos visto que sí. Y la respuesta, además de que sí, es que una vez descubierta, nosotros tenemos que ponerla en práctica. Y entre las cosas que tenemos que hacer está entregarnos al Señor y que sea una entrega genuina. Una entrega parecida a la del apóstol Pablo. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro está que alguien que se entregue de esta forma al Señor, claro que va a saber cuál es la voluntad de Dios para él, para qué Dios lo tiene en este mundo, porque Dios nos ha creado, nos ha traído a su iglesia, a los cristianos, y nos ha traído para servirle. A los que no son cristianos, Dios le tiene su propósito, le tiene su ocupación dentro de la iglesia. Él lo ha creado para una utilidad, para un propósito determinado, pero usted tiene que venir a Él para que ese propósito pueda tener cumplimiento. Bien, hermano Fausto, el hecho de que yo esté en una religión, eso me garantiza de que ya yo haya descubierto la voluntad de Dios. Bueno, nosotros vemos a Pablo era religioso y Pablo estaba equivocado. Estaba equivocado porque él no iba conforme a lo que Dios mandaba y luego él lo reconoce. Él dice que fue recibida misericordia porque lo que había hecho, que era perseguidor de la iglesia, lo hizo por ignorancia e incredulidad. Entonces, por eso es que hablamos de la Biblia, que es la revelación de Dios para nosotros hoy en día. Tenemos que escudriñarla porque a veces cosas que nosotros entendemos como ciertas no lo son, o cosas que nos han enseñado, resulta que cuando vemos la Biblia no se corresponden y tenemos entonces que hacer como Pablo y desandar el camino andado. En ese mismo sentido, la pregunta número 1 es, si usted no viene a Cristo, el propósito de Dios no se va a cumplir en su vida. Esa es una. Bueno, Dios nos ha creado para su gloria. Y si nosotros, por ejemplo, no venimos a Cristo, no estamos viviendo para la gloria de Dios. Jesucristo dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, definitivamente, el que está viviendo en el mundo, que no vive conforme a Dios, no vive para Dios, vive para sí mismo y para Satanás. Así que el cumplimiento del propósito de nuestra vida está en Cristo. Vine a Cristo porque quiero saber el propósito de Dios para mi vida, pero ahora no sé no sé para qué estoy en la iglesia. ¿Debo hacer de todo a ver a dónde Dios quiere usarme o esperar a que Dios me diga, Rafael, Manuela, mira, allí que te quiero? Sí, yo creo que debe integrarse, debe hacer, porque a veces las cosas le llegan y usted está ahí y simplemente la actitud de usted no quedarse inmóvil ante las cosas del Señor. Hay un señor que nos visita allá en la iglesia, por poner un ejemplo.
él todavía no es cristiano. Pero ese señor tiene como un ímpetu que si él ve una silla descompuesta, él se para y la arregla. Y a veces él se cae algo, uno está en el púlpito y le cae un papelito y él quiere pararse. O sea, es una persona que siente como ese deseo de servir a Dios. Entonces yo creo que por ahí va todo. Comienza a servir a Dios. Lo que le venga a su mano, lo que dependa de usted hacerlo, hágalo. Y en ese trayecto usted va a descubrir el punto exacto, el lugar exacto donde Dios lo quiere.